Hola a todos, esta vez vamos a hablar acerca de postergación o procrastinación, o sea, como más te guste, como dice la charla, ¿sí? O básicamente porque dejas todo para mañana. Yo soy Federico Sánchez, soy doctor en psicología, y la mayoría de las personas que están acá me conocen, así que, bueno, nada, la presentación es como un poco formal. Igual pueden buscar todo esto y encontrar todo esto en Sepsin. Así que ahí van a encontrar mi CV y un par de cosas más y un montón de gente muy capaz laburando con nosotros. Así que este, visítennos. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es la postergación? Yo siempre pongo este tipo de cosas humorísticas. Este ejemplo me parece fantástico de Kino de Mafalda, que Felipe es el postergador, o sea, saqué chistes porque sobraban, así que nada, dejé este, en el que, bueno, nada, lo pueden leer. Él decide dejar las cosas para mañana, empezar a hacer las cosas hoy y bueno, empieza a partir de mañana a hacer todo esto. Es como la dieta, siempre empieza un lunes, aunque ese lunes nunca llegue. ¿Qué es la postergación? La postergación es la conducta de posponer o postergar, esto es dejar algo para después, ¿sí? Todos dejamos a veces algo para después, ¿sí? Es recontra común, ¿sí? Algo que es importante es después aclarar un par de cosas sobre esto, ¿no? Porque no todo es lo mismo. Entonces, ¿en sí mismo es malo postergar? No, la verdad que no. O sea, la gente deliberadamente decide postergar y eso está perfecto, es súper útil. O sea, uno a veces necesita postergar cosas porque no puede sino con su vida. Entonces, ¿es malo postergar? Para nada. Entonces, eh, puede ser útil. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es cuando uno, por postergar, empieza a tener dificultades. ¿Sí? ¿Cualquier persona puede sufrir postergación? Sí. Sin embargo, muchos trastornos psicológicos, por ejemplo, la depresión, trastorno de ansiedad o trastorno por déficit de atención, por diversos motivos están asociados a la postergación. ¿Sí? La depresión porque mucha de la capacidad de hacer cosas o de tener conductas se ve disminuida y se ve afectada en la depresión. Eh, en los trastornos de ansiedad porque a veces el rumiar todo el tiempo, el pensar todo el tiempo y ese aumento de activación emocional suele estar muy asociado a la postergación. Y el trastorno de déficit de atención porque justamente es casi característico, o sea, les cuesta organizarse, les cuesta pensar y planificar cosas, entonces y se distraen fácilmente, entonces en general se caen en esta cuestión de la postergación patológica, ¿sí? O la procrastinación, que justamente es la postergación patológica, es esto de tener consecuencias negativas por postergar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la postergación? ¿Cuándo se vuelve un problema? Existen lo que son las consecuencias externas y las internas. ¿Cuáles son las externas? Desde algunas que son inocuas, por ejemplo, una multa en una biblioteca por no devolver un libro, tardíamente, o no sé, qué sé yo, o te colgaste pagando los impuestos y los tenés que pagar después. Si sos un monotributista pequeño no vas a tener muchos problemas. Ahora, otras cosas sí te pueden llevar a perder un trabajo o a arriesgar un matrimonio, o sea, ¿se entiende? O extinguirte como los dinosaurios, que básicamente se olvidaron a subirse al arca. Eh, ¿Se entiende a dónde va? O sea, hay algunas que son externas, que son cosas que pasan, que vienen de afuera. O sea, si vos de golpe postergas mucho en tu trabajo, probablemente lo puedas perder. O si te olvidas de hacer un montón de cosas por tu pareja, probablemente también tengas dificultades para mantener un buen matrimonio. Ahora, también hay cuestiones internas que afectan a la postergación. Hay sentimientos que van desde una ligera irritación, como dice la diapositiva, y arrepentimiento hasta una profunda autocondena y desprecio. En general tiene que ver con una visión muy negativa de eso y también con una cuestión de que no terminas disfrutando de nada, ¿sí? Como dice el chiste, o sea, está relajándose para disfrutar de Netflix, de mirar una película, de mirar algo, de disfrutar de el tiempo de ocio y de golpe viene todo lo que dejaste de hacer y que podrías haber cumplido, o que tendrías que haber cumplido, mejor dicho, y no lo hiciste. ¿Sí? Ahora voy a aclarar un poco este tipo de cosas más adelante acerca de también la idea de exitismo, o sea, estamos todos pensando que tenemos que ser exitosos y hacer todo perfecto y todo bien, y eso no está bueno. Ahora, ¿cuáles son los conceptos claves que vamos a trabajar ahora y que necesito que todos más o menos los manejen? Primero que nada, que los pensamientos moderan conductas emocionales. Segundo, que todo lo que un sujeto hace es conducta, esto es pensar, emocionarse, hablar, moverse o incluso las respuestas fisiológicas.
Y tercero, que toda conducta debe ser reforzada para poder mantenerse a lo largo del tiempo. Los pensamientos modelan las conductas emocionales. Imagínate que estás en una habitación y que escuchan que se rompe un vidrio en la habitación de al lado. ¿Cómo se sentiría? ¿Sí? Esto es, tienes un estímulo, que se escucha un vidrio roto, tienes un pensamiento, por ejemplo, el viento abrió la ventana y el golpe la rompió. ¿Y qué emoción vas a sentir en esta situación? Lo más probable es que puedas sentir disgusto, puedas sentir molestia, decir, uy, tengo que ir a limpiarlo, etcétera. Pero la emoción va a ser molestia. Ahora, fíjate si vos cambiás el pensamiento, ¿sí? Es el mismo estímulo, se rompió el vidrio, pero vos pensaste que entraron ladrones. ¿Cómo vas a responder? Y bueno, lo más probable es que respondas con miedo, ¿sí? Entonces, un montón de conductas que vos vas a hacer están relacionadas con eso. Vas a tratar de llamar a la policía, vas a tratar de refugiarte, vas a agarrar algo para defenderte, etcétera. ¿Se entiende dónde va? Vas a sentir taquicardia, vas a sentir sudoración, te vas a sentir nervioso, te vas a sentir con miedo. Entonces, la única diferencia que hubo entre las dos situaciones es que vos pensaste cosas distintas y respondiste de forma diferente. ¿Sí? Entonces, si cambian los pensamientos, cambian las emociones. Esto no implica pensar en positivo, sino en evaluar la situación. Pensar en positivo, toda esta onda de que tenemos que pensar en positivo, no es bueno en general. O sea, a veces podés pensar en positivo y a veces no podés pensar en positivo. ¿Sí? Si de golpe vos tenés un familiar que está enfermo, no hay forma de que vos pienses que es positivo eso. ¿Se entiende? Podés buscarle una vuelta para hacer algo copado con eso, o hacer algo lindo, o hacer algo agradable, o hacer algo que te acerque a cosas que son importantes para vos. Pero no es pensar en positivo, no es lo mismo. ¿Sí? Y eso es un arma de doble filo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es algo que está muy, muy en el ambiente, ¿sí? Eh, bueno, este es un chiste que quedó de hacia el pasar, que habla básicamente de lo que es la imaginación y cómo uno está a veces pensando en que ciertas cosas se acaben para no tener tantas cuentas pendientes, ¿no? Ahora, características generales, ¿sí?, de los pensamientos en la postergación. En general, los pensamientos de los postergadores son comunes a casi todos los postergadores, porque son creencias más generales, ¿sí?, que están bastante relacionadas con el hecho de postergar. Las personas postergadoras en general son muy autoexigentes y por eso suelen postergar tanto, ¿sí? Cuanto más autoexigente sos, más postergás, ¿sí? ¿Por qué? Porque los modelos inalcanzables y perfeccionistas generan mucha activación emocional, ¿sí? Y esto termina en postergación. Cuando yo me siento, si no vayan a ver la clase de estrés, si yo me siento ansioso, si yo me siento estresado, lo más probable es que, como me estrese, huya del lugar, ¿sí? Que es la respuesta más lógica que uno tiene. O sea, conviene huir antes de enfrentar la situación. ¿Se entiende esto? Entonces, los modelos perfeccionistas inalcanzables suelen generar mucha postergación. Pensamientos de tipo, debo ser perfecto, todo lo que haga debe resultar fácil y no acarrear ningún esfuerzo. Esto es muy común. La gente piensa que tienen que hacer las cosas perfectas, no bien, ni más o menos, ni siquiera hacerlas. O sea, tienen que ser geniales. O sea, tienen que ser perfectas desde el principio. Y eso es falso. Eso no suele suceder. Es más seguro no hacer nada, ¿sí?, que asumir un riesgo y fracasar. ¿Se entiende? Esto es una conducta, un pensamiento bien evitativo. No debería tener limitaciones, ¿sí? Si las cosas no se hacen bien, no vale la pena hacerlas. Este es clásico, me hace acordar a mucha gente, ¿sí? Lo que merece ser hecho merece ser bien hecho y a veces las cosas está bien con que se hagan como se puede, digamos. Y debo evitar desafíos. Esto es algo que yo decía acerca de compararse. A veces uno se compara y de ahí vienen los pensamientos del tipo eh, eh, autoexigentes, ¿sí? Si yo me comparo con gente, o sea, pasa mucho en las redes sociales, la gente muestra la parte copada y la parte buena y la parte exitosa y exitista de la situación y eso no es así, ¿sí? Este chiste me parece fantástico porque te muestra cómo vos te comparás con otro y probablemente termines en postergación, o sea, ¿se entiende? Si quieren sigan ese tipo porque es realmente excelente el humor que hace. Em, Acá tenemos dos ejemplos, un tipo que parece que todo le resulta fácil y que es simple, y hay gente que no, y la mayoría de las veces no, o sea, esto es así, o sea, hacer las cosas, todas las cosas en general cuesta bastante. ¿Cuáles son los pensamientos más comunes? Si tengo éxito, alguien resultará lastimado.
¿cuáles son las categorías de pensamientos que llevan a postergar? El miedo al fracaso y el miedo al éxito. Nosotros nos vamos a centrar en el miedo a fracasar porque es más fácil, aparte cortamos un poco la charla. Según Richard Beery, o como se pronuncia, disculpe, yo no soy inglés y no sé nada de inglés más que para leer, así que no sé cómo se pronuncia. Las personas con miedo al fracaso tienen las siguientes suposiciones. 1. Lo que hago es un fiel reflejo de la capacidad que poseo. 2. Mi grado de capacidad determina cuán valioso soy como persona y por lo tanto lo que hago refleja mi valor como persona. O sea, yo valgo como persona por lo que hago y por la capacidad que tengo para llevarlo adelante. Entonces, ¿qué pasa? Esto equivale a poner el valor de como persona en la capacidad y el desempeño. Esto es autoestima igual la capacidad igual el desempeño. Y eso lleva generalmente a un problema de postergación. ¿Sí? Ahí pues el chiste de Homero, el deudor de fracaso no desaparece y en realidad evita, si alguien vio el capítulo, evita la situación. ¿Sí? Ahora, el problema viene cuando la única forma de definir a una persona es por su desempeño. O sea, lo único que vale es lo que vos haces. Y esto es muy común en la sociedad y es muy común, por ejemplo, cómo se manejan algunas cosas en algunos sistemas educativos. Y no me refiero solamente al colegio, sino me refiero a la educación en general. ¿Sí? El hecho de decir que la persona se define por lo que hace. ¿Sí? Si te va bien o mal en el colegio, estás bien o mal. Generalmente los chicos que vienen a la consulta vienen porque les va bien o les va mal en el colegio. O sea, básicamente por el desempeño que tienen. ¿Qué hace la postergación? Rompe el sistema. La postergación evita que la persona se sienta tan mal, porque si hubiese tenido más tiempo, por ejemplo, hubiese podido haberlo hecho mejor, o si hubiese pasado X cosa, lo hubiese podido hacer mejor. Entonces, es una forma de defenderse, de defender su autoestima postergar, ¿sí? Entonces, alcanzar el éxito, ya sea volviendo al colegio, haciendo ejercicio o perdiendo, eh, entonces, ¿se entiende esto? Ahora, está el miedo de triunfar, que es que si yo logro lo que, lo que, lo que me propongo, ¿sí? ¿Qué hago ahora? ¿Sí? Eso es el miedo a triunfar, ¿sí? El enfrentarte ante lo desconocido y al cambio. Eso afecta muchísimo a las personas, ¿sí? Porque en general, eh, justamente el enfrentarte a una situación nueva es altamente angustiante a veces. Por más que sea buena la situación, o sea, mudarte, hacer un montón de cosas tiene que ver con eso. Capaz en la charla de estrés se puede entender un poquito mejor, pero es el cambio nos suele afectar en ese sentido, ¿sí? Por más que sea positivo. Entonces muchas veces tenemos miedo a triunfar porque no sabemos qué vamos a hacer después. Otras veces está el miedo a perder el control. Muchas personas postergan porque quieren sentirse que tienen control sobre las cosas. La postergación se convierte en una estrategia para liberar la batalla contra alguien. Por ejemplo, logrando supuestamente autonomía, independencia, respeto, control y poder. No me van a decir lo que tengo que hacer, para resumirlo. Ahora, ¿se acuerdan que yo había dicho que eran varias cosas las que yo necesitaba para poder explicar esto? Bueno, una es que conducta es todo lo que un sujeto hace. Pensar, las respuestas fisiológicas, las emociones y el movimiento son todas conductas. ¿Sí? Todas son conductas. No es que una es conducta y otra no. Uno hace la división entre cognitivo y conductual por una cuestión más que nada para esclarecer mejor las cosas y para poder hacer una diferenciación, pero en realidad está todo mezclado. O sea, porque todo es conducta. Entonces, toda la conducta debe ser reforzada para mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Sí? Acá están los cuatro referentes más importantes del conductismo, históricos. ¿Sí? Y desde el conductismo la postergación puede ser entendida como un problema de autocontrol. ¿Sí? Ahora, eso hace que vos puedas diferenciar los comportamientos por lo que es en exceso o en déficit. Vos tenés comportamientos que están en exceso, ¿sí? O en déficit. Conductas que querrías hacer y conductas que querrías dejar de hacer, ¿sí? O hacer en menos cantidad. Entonces, por ejemplo, disminuir la ingesta, dejar de fumar, ¿sí? Son conductas que están en exceso, o como tomar alcohol. Y el, no sé, no hacer ejercicio físico es una conducta que está en déficit, ¿se entiende? Entonces, la idea es que no existe la fuerza de voluntad, ¿sí? Y la motivación depende de la experiencia con la conducta. Esto es, dependiendo de cómo se dé esta experiencia conductual, es que va a ser más fácil mantenerlo en el tiempo. Si se hace una conducta, esa conducta no se reforzó, esa conducta no está reforzada, esa conducta no se va a mantener a lo largo del tiempo. Esto es así, ¿sí? Ahí es un chiste buenísimo para que lo vean.
Em, si quieren podemos poner para el video, reírse y seguir de largo. Eso es lo bueno que tiene esto de grabar. Ahora, ¿qué es el refuerzo? ¿Qué es un refuerzo? Bueno, la idea viene del condicionamiento operante. Lo que el condicionamiento operante dice es que la consecuencia de la conducta, ¿sí?, tiene que ver en sí mismo con cuántas veces vos mantengas esa conducta en el tiempo, ¿sí? Para que una conducta se mantenga en el tiempo, frecuencia e intensidad, esto es que la hagas mucho de forma muy intensa, depende del refuerzo que vos tengas, de cómo sea reforzada, ¿sí? El refuerzo se define por eso que hace que aumente la probabilidad de la conducta y la frecuencia de la conducta, ¿ok? Es medio como difícil de explicar, pero la idea es que vos tenés lo que es el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo es el que está en esa imagen, en el que a esa rata, ¿sí?, se le da comida cuando baja la palanca. Esto es, baja la palanca, se activa un mecanismo y cae la comida. Si el animal tiene hambre, motivación, hace la conducta, bajar la palanca y obtiene el refuerzo que es la comida, ¿sí? Em, Eso se llama reforzamiento positivo porque lo de positivo o negativo tiene que ver con em, si el refuerzo es apetitivo o aversivo, ¿ok? Ahora, como mostraba antes, hay algo que se llama refuerzo negativo, que es cuando el estímulo es aversivo. Si yo electrifico el piso y doy un shock eléctrico en la jaula, la rata puede cortar la electricidad bajando la palanca, la conducta de bajar la palanca ahora va a cortar la electricidad y la rata, cada vez que el piso esté electrificado, motivación, ¿sí?, por displacer, va a hacer una conducta que es bajar la palanca y eso va a generar que el animal cada vez baje más la palanca. En los dos casos, si se fijan, el palanqueo es la misma conducta, ¿sí?, pero la función que cumple la conducta es diferente. En un caso es porque yo obtengo algo positivo y en el otro caso es porque me saco algo negativo. Y esto parece una pavada, pero cuando veamos la clase de depresión, o sea, las clases, la charla de depresión, van a ver que esto es significativamente distinto. Otro chiste por si les interesa, póngale pausa, no hace falta que haga más larga la charla. Acá hay nuestras palanquitas, ¿sí?, más comunes, las más obvias. Estas son obvias porque literal en una tenés una palanca, en otro caso es un botón, pero si fuera una palanca sería lo mismo. Pero en realidad cualquier cosa es un refuerzo. Un abrazo, que alguien te diga que está bien lo que estás haciendo, eso también es un refuerzo. Entonces, ¿cuáles son los problemas de exceso comportamentales? En general, la conducta tiene un refuerzo que es inmediato y un castigo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo miro la tele, me refuerzo inmediatamente. Ahora, si yo estoy todo el día mirando la televisión, ¿sí?, porque las escenas son divertidas en la televisión, refuerzo, a lo largo obtengo un castigo porque no un montón de otras cosas, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si yo, por otro lado, si yo como, ¿sí?, algo rico, en el momento es un refuerzo. A lo largo del tiempo, si yo no puedo controlar esa conducta, puedo llegar a engordar, puedo llegar a sentirme mal, puede pasar un montón de cosas, ¿se entiende? Entonces, en el inicio es un refuerzo, pero a largo plazo es un castigo. Así un montón de cuestiones, o sea, hay un montón de conductas que son de este tipo. Fumar. Fumar en el momento te saca los, entre comillas, nervios, ¿sí? Em, pero a largo plazo te hace mal a la salud, ¿ok? Y después tenemos problemas de déficit comportamentales, que son conductas que inmediatamente están castigadas y que a lo largo del tiempo, si yo las mantengo, puedo llegar a obtener un refuerzo. Por ejemplo, ir al gimnasio. Yo ir al gimnasio, al principio tengo fiaca por ir al gimnasio. Me duele ir al gimnasio. Siento calor, me siento incómodo, ¿se entiende? Pero a largo plazo, si yo eso lo mantengo, probablemente baje de peso, defina mejor mi cuerpo, me sienta mejor, me sienta con más energía. Pero para eso tengo que hacer muchas veces la conducta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto importante acá? Que generalmente las conductas que están en déficit no las hago porque necesito pasar muchas veces por la experiencia para poder obtener el refuerzo. En cambio, en el otro caso, sí, me pasa al revés, o sea, no las dejo de hacer porque siempre están reforzadas inmediatamente, aunque a largo plazo estén castigadas, ¿se entiende? Otro ejemplo que hago acá es la incomodidad o aburrimiento al estudiar, o sea, yo no estudio eso porque me da fiaca, pero si yo estudio, probablemente me vaya mucho mejor, aprenda más cosas, etcétera. Entonces, en general, no es que tenemos voluntad o no tenemos voluntad. Hay conductas que están inmediatamente reforzadas y hay conductas que están inmediatamente castigadas. Y lo que gana es lo que está más cerca al haber hecho la conducta. Entonces, ya está, por lógica ganan unas y pierden otras.
¿Qué puedo hacer entonces para trabajarlo? Primero, tengo que especificar de forma clara el problema en términos de conducta que ha de ser controlada. ¿Sí? ¿Qué, qué quiero trabajar? ¿Qué quiero controlar? Y segundo, técnicas comportamentales para manejar el problema. Ahora, especificar el problema, ¿qué implica esto? Las metas no tienen que ser ambiguas. Por ejemplo, tengo que terminar el trabajo hoy. O ambiciosas. Quiero ser el presidente de mi propia empresa algún día. Eso no sirve. O sea, eso no sirve porque no es claro. Eh, Porque ahora vamos a ver que la mayoría de las conductas que nosotros hacemos no son conductas solas, sino que son un grupo de conductas, una cadena de conductas. ¿Se entiende? Ahora, algo importante, las metas tienen que ser observables, específicas y concretas. ¿Sí? Y se tienen que poder descomponer en partes, que esto es lo que yo decía antes. ¿Ok? Observable, ¿qué implica que sea observable? Implica que yo tengo que definirla como una acción. ¿Sí? Una técnica es imaginarte que te están filmando. Si la meta es verdaderamente funcional, debería poder fotografiarse haciéndola o filmarse haciéndola. Me gustaría ser más estudioso. Yo no puedo filmar a alguien siendo más estudioso. Puedo filmar a alguien estudiando. Puedo filmar a alguien subrayando, leyendo. ¿Se entiende? Pero no siendo más estudioso. Esa es la idea. Después, que sea específica y concreta. Por ejemplo, voy a reorganizar mi vida. ¿Qué implica voy a reorganizar mi vida? Eso es un montón. O sea, ordenar el escritorio, tener una agenda, limpiar la casa. Eso es organizar tu vida, reorganizar tu vida. Pero si se fijan, reorganizar mi vida es un montón de cosas, o sea, es algo que es muy abstracto y eso es muy difícil de ser reforzado. Vos no te puedes reforzar por reorganizar tu vida, es muy complejo. Entonces conviene ir a cosas más chiquititas. Pequeñas etapas, por ejemplo, para yo preparar esta charla, primero, busqué la bibliografía. Segundo, leí y subrayé lo más importante. Tercero, lo tuve que resumir. Y cuarto, tuve que armar la presentación. Y dentro de esas había conductas en el medio que te para ejemplificar. Pequeñas conductas sumadas hacen comportamientos complejos, es lo que yo decía antes. Jugar a un deporte, leer o estudiar, son conductas que implican conductas. ¿Sí? Si yo siempre doy el ejemplo de jugar al golf. Tengo que ir al lugar, a agarrar, no sé, hacer todo el tren y ponerle que llegamos al lugar y ya estás con los palos de golf, la pelotita y ese tipo de cosas. Tenés que hacer las conductas de poner la pelotita, elegir agarrar el palo, ponerte en posición, pegarle a la pelotita, que la pelotita vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa serie de conductas, esa cadena de conductas, es jugar al golf. ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere esta parte. Tomar los datos y estudiar las causas del problema. Registrar cuándo pasa, cómo, dónde suele ocurrir la conducta problemática. ¿En qué situaciones es más fácil que suceda? ¿Qué es más fácil? ¿Que estudie en la biblioteca? ¿Que estudie en mi casa, en mi cuarto, afuera, en un bar? Conocerse. No para todos es igual. ¿Cuál es el mejor momento del día para mí? Porque como la gente puede saber, hay gente que funciona mejor de día, hay gente que funciona mejor a la tarde, hay gente que funciona mejor a la noche. ¿Cuál es el momento propicio del día? En general lo que se dice es que las obligaciones te las saques a la mañana, pero a veces que la gente no tiene esa capacidad porque no pasa así. ¿Sí? ¿Qué lugares me resultan mejor? ¿Sí? Que es lo que yo decía antes. Controlar el estímulo. Si yo de golpe tengo que estudiar y tengo, no sé, la tele, la radio prendida y gente pasando por delante mío, moviéndome las cosas, y es más difícil que yo pueda estudiar. ¿Sí? Entonces, controlar el estímulo que hay alrededor. Otra, diseñar e implementar un plan de tratamiento. Cumpla con un límite temporal. ¿Sí? Esto es, voy a estudiar 10 minutos, 15, 20 minutos. La gente en general, por ejemplo, se pone, por ejemplo, a estudiar, dice, quiero estudiar una hora y media o 2 horas. Eso es imposible. Ningún cerebro se banca, ninguna persona se banca de estudiar más de 20, 25 minutos con una atención plena. No hace falta. No sirve, no es funcional, no nos ayuda. Entonces, lo que conviene es respetar un periodo de tiempo fijado, que sea posible de ser logrado, ¿sí? Y hacer lo que uno dijo que iba a hacer y no hacer ni más ni menos, o sea, hacer eso. ¿Se entiende? Tampoco que la vara esté muy baja porque si no te frustras, pero como equilibrarse. Y para eso hay que conocerse mucho. No esperar a tener ganas, esto es típico. La gente en general te dice, bueno, pero no tenía ganas. Nadie tiene ganas, o sea, para hacer ciertas cosas. ¿Se entiende? Yo no tenía ganas de estar grabando esto, como ganas. O sea, preferiría estar haciendo otra cosa. Pero a veces es importante hacerlo, entonces yo lo hice. ¿Se entiende? Pero no esperé a que me vengan las ganas, lo hice cuando no tenía ganas. Y ahora tengo ganas porque me la estoy pasando bien grabándolo. Pero en realidad, ganas, lo que se dice, ganas, no. ¿Sí? Entonces no esperen a tener ganas.
Vigile las excusas y reemplácelas por pensamientos positivos. Wow, de vuelta a los pensamientos positivos. Pero la idea es, tipo, trabajar sobre las excusas y aceptar cuando sí es lógico y cuando no. Si yo, a mí me duele la cabeza antes de ir al gimnasio, no está bueno que yo vaya al gimnasio. ¿Se entiende? Ahora, si, ay no, está nublado, me parece que no voy a ir. Eso es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces eso hay que tener la diferencia, hay que tener una diferencia y hay que pensarlo bien. Concéntrese en un paso a la vez, ¿sí? Haga una cosa a la vez, no trate de hacer 25 millones de cosas a la vez, empiece con una conducta, no con muchas, ¿sí? Supere el primer obstáculo, siempre va a haber un obstáculo, siempre va a pasar algo, ¿sí? A mí me pasó con esta charla, que me pasó ya 3 veces, que tuve que rehacerla varias veces, producto de que tuve problemas en el medio. Dese una recompensa después de haber hecho algún progreso. Para esto está muy bueno economía de fichas, ¿sí? Si quieren puedo explicar eso cómo funciona. Eh, y piense que no tiene que ser perfecto, las cosas no tienen que salir perfectas y geniales y bien de entrada, ¿sí? Puede no ser así y está perfecto, y eso va a ayudar a que uno mejore, ¿sí? Cuanto mejor, más haces una conducta, mejor la haces. Entonces, al principio seguramente te va a salir mal. Después, arme un no cronograma semanal con todas sus actividades. Un no cronograma implica que vos pones todo lo que hay. Generalmente cuando uno hace un cronograma y dice, voy a estudiar de tal hora a tal hora, o trabajar o hacer ejercicio de tal hora a tal hora, no pone otras cosas en el medio, como por ejemplo, cuándo come, cuándo va al baño, cuándo se baña, cuándo se higieniza, cuándo duerme, etcétera. Ponga todo lo que hay que poner. Siempre tiene que estar todo en el cronograma. Primero llenalo de todo lo que es tu vida normal. Y después, por eso no cronograma, después agregale lo otro. ¿Sí? Aprenda a usar cortos ratos de tiempo, optimice el tiempo. Hay un montón de veces en las que uno está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Yo lo explicaba la otra vez en mi Instagram personal, que yo me bajé un programa para poder leer en el celular, y que el programa me lea cuando yo estoy haciendo un trámite. Y lo más loco de todo es que terminé leyendo muchísimo más y aprendiendo mucho más porque básicamente optimicé el tiempo. Los periodos cortos de tiempo a veces son mucho más ricos, ¿sí?, que los periodos largos de tiempo. ¿Ok? Entonces use los periodos y los tiempos cortos. Espere interrupciones, porque así es la vida, ¿sí? Y vuelva al punto. Delegue responsabilidades, ¿sí? No haga muchas cosas a la vez, porque no hace falta, porque no sirve, porque te marea, porque multitasking es un verso y eso no es verdad. O sea, no está bueno hacer multitasking, en general uno funciona peor, ¿sí? Encuentre su momento del día, lo que yo decía antes, cuando es que es más propicio para usted hacer una cosa, y disfrute de su tiempo libre. Una vez que cumplió con sus obligaciones, con sus metas, por más que sean las primeras y no sean lo que usted esperaba, acuérdense que esto implicaba las expectativas muy altas. Entonces, pudo hacer la línea de base, pudo hacer lo más básico, disfrute de su tiempo libre. Es lo que tiene que hacer. Y con esto es todo, básicamente. Me olvidé de la última diapositiva, se ve que me colgué en todo este proceso, pero espero que les haya servido y cualquier cosa me pueden preguntar, ¿sí?, vía a mí o a los chicos del equipo por Instagram, ¿sí? Nada, me encantó hacer esta charla, así que les mando un saludo a todos.